primero, ¿sí? Un problemita lineal pequeño ya planteado. Vamos a tratar de aplicar el método simplex el día de hoy, algo sencillo para que ustedes vayan viendo cómo es el método simplex. Acuérdense que este es un método de precisión, es el método que vino a revolucionar a revolucionar sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Vino a revolucionar el éxito de los aliados en contra de Alemania, sobre todo porque este método es un método de precisión que da resultados en donde se toman decisiones de qué es lo que más conviene, lo que más beneficia, ¿sí? Y es un método tabular, es una tablita de números. Se van a dar cuenta que es una tabla de números en donde esas tablas se van a ir reproduciendo en base a, le llaman iteraciones, ir mejorando resultados hasta que llega un momento en que se termina la tabla, que es cuando se llega a la tabla óptima. Entonces, les voy a poner un problema, voy a empezar a desarrollarlo y ya después hacemos una definición de lo que es el método simplex. Permítanme. Creo que está silenciado. Está silenciado. Profe, sí, está, creo que está silenciado. Ahora sí, ¿ya me escuchan? Ya. Okay, Sí, ya se gracias. escucha. Eduardo Aguirre. Presente. Ezequiel Cantú. Presente. Alan Castro. Presente. Jesús Espino. Presente. Francisco Espinosa. Presente, profe. Presente. Sí. Gustavo Flores. Presente. Carlos Hernández. Presente. Rolando Llovera. Presente. Andrea Martínez. Presente. Presente. Sí. Felipe Martínez. Presente. Carlos Morín. Presente. Alan Peña. Presente. Víctor Rendón. Presente, buenos días. Buenos días. Brenda Rivera. Brenda tuvo un problema con el internet. De hecho, Brenda. varios. ¿Por qué, hombre? ¿Qué problemas tienen con el internet? ¿Se les fue la luz en su casa? No, el servicio de internet ha estado fallando. De hecho, hace rato me falté en unas clases por eso. Ok. Aldo Rodríguez. Presente. René Salinas. Presente. Leonardo Sena. Presente. Samuel Solís. Presente, profe. Antonio Uribe, ese no viene. Y Jaime Verdugo. Presente. Bien, la única que tuvo problemas fue Brenda Rivera. Los demás tienen asistencia y el que no se ha presentado es Pedro Uribe. ¿Sí? No saben qué pasaría con Pedro
Es que por trabajo, como nosotros grabamos las clases, él se pone a ver todas las grabaciones de las clases. Bueno, las subimos a YouTube y ahí él ha estado al pendiente, al corriente. Qué bueno. Está bien, de perdido. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar de lo que les estaba yo comentando. Les estaba yo diciendo que vamos a entrar al método simplex, ¿no? Pero para poder entrar a ese método se necesita tener planteado un problema lineal. Entonces vamos a plantear un problema lineal sencillito para entrar a lo que es la metodología del simplex. Bien, vamos a... quisiera ver si de ahí se ve... Vamos a ver, lo voy a acercar un poquito más. Un poco más para abajo, ¿no? Ahí. ¿Ahí está bien? Creo que ahí, no sé. ¿Ahí está bien? Sí, sí. Sí, ahí se ve bien. Sí, profe, está bien. Ahí está bien. Bueno, aquí vamos a empezar y voy a plantear un problema lineal sencillito, de dos restricciones, ¿sí? Y con un objetivo, el cual vamos a maximizar. Vamos a ponerle aquí z máxima igual a 3x más 5y. Va a estar sujeto a dos restricciones. La primera vamos a ponerle aquí 2x más 3y menor o igual. La segunda le vamos a poner aquí x más 2y menor o igual. Vamos a darle valor de x para que tenga una solución factible. X va a valer para mí un 2 y y va a valer un 4. Sería 2 por 2, 4, más 4 por 3, 12, más 4, vamos a poner aquí un 16. ¿Sí? Luego el que sigue, x vale 2 y y vale 4, sería 8 más 2 sería 10. Lo estoy planteando para que tenga una solución factible, porque si lo hago, como quien dice, al azar, pues puede que a lo mejor el problema no tenga solución, ¿sí? O puede que no tengamos una solución en el problema y entonces siempre es conveniente cuando uno plantea un problema que tenga por lo menos, no necesariamente esta es la solución óptima, pero que tenga una solución factible. Bien, acuérdense que siempre se pone x mayor o igual que 0 y y mayor o igual que 0. Esta es una condición de no negatividad para que los valores que encontremos de x y y tengan que ser 0 o un valor superior a 0. Muy bien, aquí tengo ya un problema de programación lineal. Bien, si yo voy a aplicar el simplex, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando aplicábamos el gráfico se igualaba? ¿Verdad? Primero se iguala, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Bien. Igual va a suceder con el simplex, pero hay unas reglas dentro de la álgebra lineal y dentro de la metodología simplex, que esas reglas también te la describen. Son reglas de equivalencia cuando te aplicas el método simplex. Esas reglas yo se las voy a resumir en una tablita, en una pequeña tabla. Se llaman reglas, aquí los voy a poner, reglas para el método simplex. Reglas para el método simplex. Y se resume en una tablita como la que yo voy a poner aquí. Van a poner ustedes una tablita de 3 columnas por 4 filas. Repito, son 3 columnas y 4 filas. Aquí, en esta parte,
de arriba van a poner ustedes la restricción. Aquí van a poner ustedes y le van a poner holgura. Y del lado derecho, de este lado derecho, aquí van a poner holgura. Del lado derecho van a poner, estas representan variables. Aquí van a poner variables. Arriba. Y aquí le van a poner ficticia. Repito, restricciones, holgura y ficticia. Fíjense bien. Repito, restricciones, holgura y ficticia. Hay restricciones como estas que son de tipo menor o igual que. Le pongo aquí menor o igual que. Hay restricciones cuando estás minimizando de tipo mayor o igual que. Y hay igualdades, restricciones donde esto puede estar igualado. ¿Sí? Ya hicimos en los planteamientos y hay tres tipos de restricciones. De tipo menor igual que, mayor igual que e igual que. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, estas tres restricciones pueden estar en las restricciones, repito, en cualquiera de estas. Bien, si tú vas a aplicar el método simplex y tienes desigualdades de este tipo, menor o igual que, entonces aquí se agrega una variable de holgura. La variable de holgura la vamos a representar con una letra H. La letra H. ¿Sí? Cuando tú ves una H, es una holgura. Una holgura es un sobrante. Es algo que está sobrando. Y la ficticia la vamos a representar con la letra F. Cuando ustedes vean una F, es una variable F, significa que es algo ficticio, algo que no existe, es algo superfluo. ¿Ok? Bien. Cuando la restricción es de tipo menor o igual que, hay que siempre agregar variables de holgura. Cuando es de este tipo menor o igual, no debes de agregar ninguna variable ficticia. ¿Está claro? Cuando tú tienes una de mayor o igual, hay reglas dentro de la programación lineal y dentro del simplex que dice que debes de agregar una variable de holgura negativa y una variable ficticia positiva. ¿Sí? Negativa y positiva. Cuando tengas una igualdad, debes de agregar una variable positiva ficticia. Solamente, ¿sí? Aquí lo estoy poniendo con claridad, las variables que debes de introducir. ¿Ok? Esta tablita es equivalente a ponerles yo una descripción de una regla dentro de lo que es la programación lineal. ¿Sí? Y se resume en esta tablita. ¿Ok? Ahí va. Voy a empezar porque este problema que tengo aquí es un problema lineal. Quiero aplicar el simplex, me tengo que basar en esta tablita. ¿Ok? Y entonces esta tablita, quiero que pongan atención, como la primera desigualdad, la primera que tengo yo aquí es de tipo, si ustedes observan, esta es de tipo menor o igual, entonces debo de introducir una variable de holgura. Ahí va. Me quedaría así. Me quedaría la primera 2x más 3y más una h1 y le igualo a 16. ¿Sí? Estoy agregando una variable de holgura a mi ecuación y la estoy igualando. En el gráfico no se introduce ninguna de holgura, en el gráfico solamente se iguala. Pero en el simplex hay que seguir las reglas de equivalencia en base a esta tablita. Muy bien, me voy a la segunda. La segunda me quedaría x más 2y más otra variable de holgura
que estamos hablando de holgura 2 y le igualo a 10. Si ustedes observan, yo no puse H1 en la segunda restricción para igualarla, porque cada restricción es una restricción independiente. Acuérdense que hay restricciones de capital y nada tiene que ver con mano de obra, de momento. Entonces, cada restricción es algo independiente. Y esta holgura va a agarrar valores, esa holgura agarra valores cuando no se está trabajando a toda su capacidad. Cuando ustedes de repente ven, como el caso de los restaurantes, que si el mesero está trabajando todo el tiempo activamente, la holgura tiende a 0, porque no hay ningún sobrante de tiempo de ocio. Pero si ustedes se dan cuenta que el mesero no, de repente no está haciendo nada, pues es un sobrante, ¿sí? Es un excedente, ¿sí? Es una holgura que se está presentando, ¿sí? en dicha restricción. ¿Captamos? ¿O hay alguna pregunta? Esta holgura tiene representatividad real, ¿sí? Esta es una variable que se presenta en la realidad. Tenía una pregunta. Dígame. Los valores de holgura ficticia, ¿en qué se basan? Son simplemente, así fue como diseñaron la metodología del simplex, para cuando tú tengas un problema de programación lineal como este, y tengas tú las desigualdades o las restricciones que tú tengas, estás obligado a aplicar unos teoremas de la programación lineal que están, ¿sí?, resumidos en esta tabla. ¿Está claro? Si tú no sigues este procedimiento, entonces no estás siguiendo el método simplex. ¿Sí? Son procedimientos diseñados de esta manera. ¿Captamos? Y entonces las variables de holgura son algo que sí existe, la holgura en la vida real, pero las variables ficticias es algo que no existe, pero que se debe de introducir para que dicha metodología tenga su funcionamiento. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bien, entonces ya puse estas dos restricciones. Le correspondió a la primera una holgura, ¿sí?, de 1, y la segunda es independiente, es una holgura de 2. Si hubiera tenido otra restricción más, igual que esta, de tipo menor igual que, pues hubiera tenido que poner una tercera holgura. ¿Ok? Si yo aquí hubiera tenido una igualdad en la primera, una igualdad, entonces en lugar de una holgura que hubiera puesto yo aquí, si aquí hubiera sido una igualdad en la primera. Una F, ¿no? Solamente una ficticia positiva. Así es, una ficticia. Le hubiera llamado F1 aquí. Si hubiera tenido un mayor igual aquí, ¿qué debí de haber puesto? Acá. Una holgura negativa y una ficticia positiva. Exactamente, hubiera tenido que colocar aquí menos H1 más F1. ¿Captamos? Estas son teoremas de la programación lineal que se deben de emplear, pero se están sintetizando. Esos teoremas yo se los sintetizo con la aplicación de esta tabla, que es mucho más sencilla de entenderla. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Bien. Para terminar, voy a poner la Z máxima, ¿sí? Entonces yo aquí voy a poner Z máxima igual, y coloco las variables principales. Las variables principales son X y Y, pero aquí pongan atención, ¿sí? Pongan atención, aquí estas dos variables las tengo que introducir aquí, H1, ¿sí?, y H2, ¿sí? Fíjense bien, pongan atención aquí, porque esto no viene en los libros, esto es por mi experiencia basado en mis aplicaciones en la vida real. Ahí va. Profe. Fíjense bien, pongan atención. Estas dos variables que yo metí aquí en las restricciones las tengo que meter en la función objetivo. ¿Está claro? Pero pongan atención aquí porque, ¿sí?, aquí es donde es importante que ustedes vean. Si a esta holgura que hay aquí
en la primera restricción, le saco yo un provecho, y ese provecho, esa holgura que es un sobrante, le saco yo un provecho, le pongo aquí más, porque el provecho te da algo de valor, más, y le puedo poner ahí el beneficio que le estoy dando a esa holgura, ¿ok? Y ese lo puedo cuantificar y lo coloco aquí, la cantidad de beneficio que me está dando, ¿ok? Pero si esa holgura me está generando pérdida de tiempo, costo, ¿sí? Un gasto, porque veo yo que mis trabajadores no están haciendo nada, etcétera, entonces yo le puedo, en lugar de un beneficio, yo le tengo que poner un valor negativo, ¿ok? Y puedo sacar, yo cuantificar en qué me está impactando, ya sea en tiempo, qué tanto tiempo estoy perdiendo, o ya sea en gasto. Oye, le estoy pagando tanto, se desperdició tanto tiempo, esto es lo que estoy gastando. Entonces, se cuantifica y se coloca aquí. Ya cuantificado. Si tú en un momento dado, no se te refleja para ti y dices, no, para mí no me trae ningún beneficio, pero tampoco ningún gasto, entonces aquí se le pone un 0. 0 significa que estás neutralizando el beneficio o el perjuicio o el gasto que te está generando. ¿Está claro? Entonces, si yo a la hora de ponerles un problema no les doy el beneficio ni el perjuicio de esta variable, entonces hay que ponerle siempre más menos 0 a la variable de holgura. ¿Sí? A la variable de holgura. ¿Ok? Lo mismo tendría que hacer acá, más menos 0 la H2. ¿Qué significa eso? Que la holgura no me está ni beneficiando ni me está perjudicando. ¿Está claro? Y el 0 lo que está haciendo es neutralizar, ¿sí? Beneficios o perjuicios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Ya de esta manera, jóvenes, aquí, así como está, entonces ya está cumpliendo completamente con los teoremas de la programación lineal. Ya a partir de esto, yo ya puedo empezar a hacer la primera tabla, ¿sí? La primera tabla por el método simplex. ¿Sí? La primera tabla con el método simplex, que es lo que voy a hacer. Y quiero que pongan atención. Lo primero que vamos a hacer es agarrar como referencia la función objetivo. Y esta, que es la función objetivo, ¿sí? Ya que está con las variables de holgura, de acuerdo a las necesidades del problema, las variables que están aquí las voy a colocar para ir formando mi primera tabla. Referencia a la función objetivo. Entonces coloco aquí una X, una Y, después sigue H1 y H2. ¿Sí? A esa se le conoce, aquí voy a poner la descripción para que se vayan familiarizando. A esto se le conoce como renglón, es un renglón de variables. Porque en realidad hay 4 variables ahí. ¿Qué variables hay? Pues las variables le llaman variables básicas o principales, que son X y estas son variables secundarias, pero también tienen valor que se les conoce como variables de holgura. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bien, voy a continuar. Ya que tengo estas variables, voy a formar la tabla a partir de esas variables hacia abajo. Entonces voy a agarrar como referencia la primera desigualdad. ¿Sí? Esta que ya ahorita es una igualdad. Y voy a expresar esta ecuación en función de sus coeficientes. Por ejemplo, X tiene un coeficiente de 2. Entonces aquí voy a poner un 2 abajo de X.
un 3 abajo de Y. Les pregunto, ¿cuánto voy a poner aquí en H1? ¿Cuánto? 0. 0. No, porque si yo no le estoy poniendo más 0 H1. En esta. Sí, es cierto. Un 1 y no existe el H2 en la primera, ¿verdad? Aquí no hay H2. Entonces se le pone 0. Lo que no existe, se pone 0. Y está igualada a 16. Hay algunos autores del libro que lo ponen 16 del lado derecho. Yo generalmente lo pongo del lado izquierdo, aquí. Es lo mismo. Si yo le pongo este del lado izquierdo, la igualdad es lo mismo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, me voy a la segunda. La segunda está igualada a 10, lo pongo aquí. Luego, el coeficiente de X es 1, de Y es 2, de H1 no existe, pongo un 0, de H2 es un 1. ¿Ok? Y ya terminé con la segunda. A esto se le llama las ecuaciones la voy a abreviar, ecuaciones del problema. Si ustedes observan de dónde provienen esas ecuaciones, pues de aquí son las restricciones, basado en las restricciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces se van a tomar para hacer el valor en uno solo de los dos. Así es. Sí. Voy formando mi tabla. Es una tabla que estoy formando en base a la preparación que le fui dando con las igualdades. Bien, voy a continuar. Ya estas dos ya las tengo aquí. Ya tengo mis variables. Me falta ahora vaciar esta. ¿Sí? Al vaciarlo lo voy a poner en la parte superior, arriba. Entonces, X tiene una contribución de 3. Lo coloco aquí el 3. Y tiene una contribución de 5. H1, 0 y H2, 0. ¿Sí? A este se le conoce como renglón. ¿Cómo creen que le voy a llamar? ¿De dónde proviene ese renglón? Del máximo. Objetivo, ¿no? El objetivo, este es el objetivo que hay que maximizar. Entonces aquí le llamo renglón objetivo. ¿Ok? Renglón objetivo. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Cómo se llama el renglón, los renglones de abajo? Renglón objetivo, renglón de variables y las ecuaciones del problema. Sí, gracias. Ok. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Bien, pongan atención aquí porque esto es muy importante. Lo que sigue es muy importante. ¿Sí? Si se pierden aquí, se van a perder en el problema. Pongan atención. ¿Sí? Si ustedes observan cuando vieron álgebra lineal, pongan atención aquí. Álgebra lineal, tenían ustedes, hay veces que este tipo de matrices. Esta es una matriz cuadrada, ¿sí? Y cuando aplicaban el álgebra lineal, el Gauss-Jordan, lo que hacían era una inversión de matriz, invertir la matriz, la inversa de una matriz. Bien, aquí la parte identidad está del lado derecho. Aquí ustedes pueden ver que aquí está la matriz unitaria, 1, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces pongan atención porque ahorita esta matriz unitaria también se le conoce como matriz inversa. Cuando tú empiezas es la matriz inversa. Y aquí es bien importante que ustedes sepan que donde está la identidad, arriba hay unas variables, ¿sí? Estas que están arriba de la matriz identidad, esta variable con esta contribución y esta variable con esta contribución son las que se van a venir acá. Esas se vienen en este orden. Aquí voy a poner un H1 y aquí el H2. Y del lado izquierdo voy a poner la contribución de 0 y de 0. Esto hace que
nosotros al principio, ¿sí? Esta va a ser los resultados, ¿sí? Los resultados de la primera tabla, ¿sí? Aquí en esta parte se va a encontrar el área de solución. El área de solución va a estar aquí, donde les voy a marcar yo. Ahí. Esto que les puse ahí es un área de solución. Eso significa que en la primera iteración, la primera tabla, al no aparecer X y Y, ¿sí? Valen 0. Pero H1 vale 16 y H2 vale 10. ¿Ok? Entonces pongan atención aquí. Si esto que está aquí, yo lo sustituyo aquí y no aparece ni X ni Y, es como si fuera 2 por 0 más 3 por 0 más H1 que vale 16. Les pregunto yo, ¿16 es igual a 16? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pues cumple con esa condición. La segunda, esta ya les dije que si no aparece X y Y valen 0 aquí. 0 más 2 por 0 más H2 que vale 10. 10 es igual a 10. También cumple. ¿De acuerdo? Entonces, esto hace que siempre que hagas tablas debe de cumplir perfectamente bien, ¿sí? Debe de cumplir con las condiciones, ¿sí? Que vas tú desarrollando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y Bueno, en el primer renglón, ¿cómo se hace que se iguale de 16 a 16? Del 2x más 3y más h1. pues nomás sustituye. Si no aparece aquí X y Y, ¿cuánto vale? 0. 0. 2 por 0 más 3 por 0. 0. Y 16, que es este resultado, es igual a 16. Ah, Y es la 16. forma en que checas. Nomás es de que sustituyas, ¿verdad? Igual la segunda, lo sustituyes y debe de cumplir. Bien, ahora pongan atención para que sepan, ¿sí? ¿De dónde proviene esto? ¿De dónde proviene esto? De la matriz unitaria o identidad. De aquí agarré estos dos con estos dos y los tuve que introducir acá para darle la primera solución a mi problema. Es como si estuviéramos en el gráfico, en el vértice. ¿Se acuerdan que el vértice, cuando resolvíamos un problema de menor o igual, teníamos el primer vértice que era el elemento neutro? ¿Se acuerdan? En el problema de los cintos. ¿Sí? El primer vértice que poníamos, que era donde estaba el sistema cartesiano de 0 con 0, ese era la respuesta. Es equivalente, la primera tabla es equivalente a esa respuesta, en donde X y Y valen 0. Bien, me falta ahora sacar, para terminar con esto, fíjense bien, me falta sacar el valor de la Z. La Z va a estar aquí, el valor de la Z. Aquí va a estar. ¿Ok? Y el valor de la Z va a estar aquí. Pongan atención cómo le hago para sacarlo. Ahí va, pongan atención. A esta se le conoce columna de resultados. A esta se le conoce columna de resultados. Estos son los resultados que tenemos aquí. A esta se le conoce como columna de variables. Porque ¿de dónde viene esta? De las variables. Del renglón de variables, aquí es columna de variables. Y a esta, ¿cómo se le conoce? La última. ¿Columna de qué? Esta última. ¿De dónde proviene esta? Esta. ¿De dónde viene esta? ¿Estos ceros de dónde vienen? De la tabla. Objetivo. El objetivo de renglón objetivo, entonces columna objetivo. ¿Ok? Columna objetivo esta. Estoy enumerando cada renglón y cada columna para que sepan de qué se trata. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Puedes repetir el nombre de las columnas? Es que el reflejo de la luz no deja ver qué dice. Esta columna es de resultados, donde aparece el 16 y el 10. La que sigue, donde aparece el H1 y H2, columna variable.
de variables. Y del lado izquierdo, donde aparecen los dos ceros, columna objetivo. Ya quedó, gracias. Ok. Ahora, ¿cómo le hacemos para sacar la z? Pongan atención aquí. La z sería una sumatoria de productos entre la columna de constantes o columna de resultados multiplicado por la columna objetivo. En pocas palabras, al decir sumatoria, lo que estoy haciendo es 16 por 0 más 10 por 0. ¿Cuánto me da 16 por 0 más 10 por 0? 0. Ese 0 lo voy a colocar aquí. Si aquí no aparece X y Y, vale 0. Y si no produce nada de X y nada de Y, ¿cuál es tu ganancia? Ninguna, está en neutro. Sería 0, ¿verdad? No hay pérdida, no hay ganancia. Sí, por lo pronto no hay pérdida ni hay ganancia, pues no estás produciendo nada de momento. Y la holgura la estás despreciando, por eso vale 0. O sea, todo lo demás estás despreciando. Ok, me voy ahora a sacar un renglón, ¿sí? Que se llama renglón indicador. Ese se le llama renglón indicador, es el último que debemos de sacar siempre, porque en base a ese renglón, que es el renglón indicador, es como vamos a detectar si este problema ya es óptimo o este problema no es óptimo y hay que encontrar una mejor respuesta que él. Entonces ese renglón va a estar aquí. Aquí se llama renglón indicador. Lo voy a abreviar. Renglón indicador. ¿Ok? Y ese renglón indicador, ¿sí?, no toma en cuenta el valor de la z. Está excluido el valor de la z. Pero sí toma en cuenta todos los demás valores de las variables que aparecen. ¿Cuántas variables tengo aquí? Pues 2 variables principales y 2 de holgura. ¿Ok? Aquí quiero que pongan atención cómo salen estos, este renglón indicador. ¿Sí? Antes de sacar los resultados, pongan atención. Si dentro del renglón indicador, estos 4 que me faltan sacar, los resultados que yo obtengo me dan ceros o valores positivos, ese renglón me indica que estamos en la tabla óptima. Pero si aquí en este renglón encuentro resultados negativos, ese es un indicador de que no estamos en la tabla óptima. Si no estamos en la tabla óptima, ¿qué debemos de hacer? Pues hay que encontrar otra tabla que me dé mejores resultados que esta. ¿Está claro? Entonces les pregunto, ¿sí?, ¿cómo haría una segunda tabla? ¿Sí? ¿Cómo le haría para hacer una segunda tabla? Cambiando el valor de... Cambiando los valores de X y Y. Sí. No. Pero ¿cómo le harían? ¿Cómo me detectaría que es conveniente hacer una nueva tabla? ¿En dónde detecto que hay que hacer una nueva tabla? Cambiando las restricciones. No. Nada, Las restricciones no se pueden mover, pero a ver cómo sería. Sacando el renglón indicador. Cambiando los H1 y los H2. Con el renglón les acabo de explicar, pero no ponen atención. A ver, Jesús Espino. Vamos a dejar que hable Jesús Espino. A ver, adelante. ¿Me escuchó? Sí. Es sacando el renglón indicador. Si vas, con eso sabes si va a ser otra tabla o no. Así es, pero siempre y cuando, para poder hacer una tabla nueva, necesito que uno de estos valores haya valores negativos. Sea negativo. Si son positivos y ceros, ahí termina. ¿Está claro? Y esto significa que esto es lo óptimo, que no va a ser el caso aquí. ¿Ok? Pues quiero que pongan atención porque estos valores son determinantes para lo que viene. Pongan atención. Fíjense cómo le hago para sacar este primer elemento. ¿Sí? Lo que hago es algo parecido. ¿Cómo le hice para sacar este cero? Es este por este más este por este me dio este.
¿Está claro? Es una sumatoria. Ahora voy a tratar de sacar este con algo parecido. Sería 2 por 0 más 1 por 0. Pero ahí no termina. ¿Qué resultado obtengo de 2 por 0 más 1 por 0? 0. 0. Pero es menos. Ahora hay que restarle menos a ese resultado el elemento que está en el renglón objetivo. En el renglón objetivo, tomando como base esta columna. Esta columna me voy hasta arriba y entonces este es el valor. Y entonces aquí tendría que poner un menos 3. ¿Captamos? Ahí va de nuevo. 2 por 0 más 1 por 0 menos el de arriba. Ahí está. ¿Pregunta? Entonces ya esa no es óptima. Por lo pronto ya no es óptima. ¿Me explico? Pero hay que ver, hay que terminar con todo. Hay que terminar con todo. ¿Sí? El que sí. El que sigue es 3 por 0 más 2 por 0 menos el de arriba. ¿Ok? Saqué un menos 5. El que sigue, ¿qué me va a dar, Francisco? Francisco Espinosa. ¿Me escucha? Sí, dígame. Serían 0. Sería 0, porque sería este por este más este por este menos el de arriba. 0. ¿Verdad? Y el último, Alan. 0 también. También me va a dar 0, ¿verdad? El último, este de aquí. Porque es 0 por 0 más 1 por 0 menos el de arriba. Me da 0. Bien. Repito, si todos estos valores del renglón índice o indicador hubieran sido ceros y positivos, eso es un indicador de que estamos en la tabla óptima. Pero al haber negativos como estos, eso me indica de que este problema, ¿sí? Hay que encontrar una mejor solución, hay que iterarlo, encontrar una nueva tabla. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Bien, entonces yo voy a formar, ahora quiero que pongan atención aquí, ¿sí? Voy a formar, ¿sí? Una nueva tabla, ¿ok? Una nueva tabla, y para ello me voy al renglón indicador. Entonces el renglón indicador aquí está, son 4 elementos, y debo escoger el más negativo. ¿Cuál es el más negativo? Espino, ¿cuál es? El más negativo, ¿cuál es, Espino, de esos 4? O que el mal negativo. Es el menos 5, profe. 5. El menos 5, es el más negativo. Entonces escogemos este de aquí. Y fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a ponerle con otro color. Aquí voy a encerrar y voy a poner una columna. ¿Se alcanza a ver la columna? ¿Sí? Esa columna, fíjense bien la importancia de esto, del por qué escogí esto. Esta columna se le llama columna clave o columna del pivote. A este. Que está seleccionando para hacer una nueva tabla a esta columna, porque la función de esta columna es saber qué variable y qué contribución, qué ganancia van a entrar en la segunda tabla. Estos dos van a entrar y van a sustituir en la segunda tabla a uno de estos. No sé si sea aquí o sea aquí. ¿Ok? Ahorita lo voy a saber con el siguiente paso, pero el primer paso primero es escoger, ¿sí? Repito, el más negativo. Ya que lo seleccioné la columna, ¿sí? Clave o la columna del pivote. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, sería completamente diferente el inicio si nos hubiera dado los valores con un 1H1 y un 1H2, porque ya cambiarían los resultados del valor objetivo.
A ver, ¿cómo? No te O sea estoy que- entendiendo. Es o que sea la que- naturaleza del problema sí ha salido. ¿Va? No tengo por qué modificar la naturaleza de mi problema. Lo he estado haciendo naturalito y no entiendo tu pregunta. que hubieran sido los valores del renglón índice completamente diferentes de haber tenido, en lugar de 0H1, hubiera sido 1H1. ¿Aquí arriba? Sí. Ok. Bueno, es que si aquí hubiera sido un 1 es porque le estás dando un valor positivo aquí a un 1, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero aquí como quiera me hubiera quedado un -1 y -1. Entonces no se hubiera alterado, ¿verdad? ¿Sí me explico? No se hubiera alterado, como quiera el más negativo hubiera sido sí, -5. Bien. Ok, entonces de aquí ahora voy a seleccionar, si esto yo le llamo columna clave, así le voy a llamar, columna clave, o columna del pivote, cualquiera de los dos nombres es válido. Columna clave o columna del pivote, ahora voy a seleccionar el renglón clave o el renglón del pivote. Y donde se intersecta, se le conoce como el número clave o número del pivote. ¿Ok? Quiero que pongan atención porque aquí está la clave de todo. También, ¿verdad? Todo lo que les he estado dando proviene de aquí. Y ahí les he estado dando el procedimiento paso por paso. Ahí lo tienen ustedes, ¿sí? Lo tienen grabado para que si lo quieren volver a escuchar. Bien, entonces para seleccionar el renglón clave o el renglón del pivote, fíjense lo que tienen que hacer. Debo escoger la columna de resultados. Aquí tengo un 16 y un 10. Y esta columna de resultados que tengo yo aquí, un 16, lo voy a dividir entre la columna clave o columna del pivote. Este entre este y este entre este. Lo voy a hacer del lado derecho. Aquí el 16 lo voy a dividir entre 3 y esto me va a dar 5.3. El resultado de la columna de resultados entre la columna clave o columna del pivote. Y este 10 entre 2. Me da como resultado 5. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, repito, se divide la columna de resultados entre el respectivo elemento de la columna clave o columna del pivote. Bien, ya que llego a estos resultados, ¿sí? Voy a escoger el menor cociente positivo o algebraico. ¿Cuál es el menor cociente de estos dos? 5. El 5. Entonces voy a escoger el 5 y ese 5, que es menor que el 5.3, me va a servir a mí para colocar aquí el renglón que se le conoce como el renglón clave o renglón del pivote. ¿Se alcanza a visualizar ahí con naranja? Profe, ahí me medio perdí. Ya ni modo. Pero bueno, vamos a darle chance. Está bueno, vamos a darle chance. ¿Quién se perdió? ¿Quién anda perdidón? Yo, Rolando. Bueno, es que en lo que me bajé a apuntar, seleccionó ese renglón porque es en donde desde donde se obtuvo el resultado, ¿cierto? Acuérdate que les dije que para sacar el renglón clave o renglón del pivote, lo que haces es dividir la columna de resultados entre el respectivo elemento de la columna clave o del pivote. Este entre este y este entre este. Aquí están las respuestas del lado derecho. Y escoges la menor, ¿sí?, de las respuestas, pero que sea, repito, ¿sí?, el menor cociente positivo o algebraico. Okay, ¿Está claro? Sí. Puede darse el caso en que sea 0 la respuesta. A lo mejor tú dices, bueno, pues aquí tengo 0 entre 2, te da 0. Fíjate bien, no es lo mismo 0 entre 2 que 2 entre 0. Si tú tienes un 0 aquí y aquí tienes un 10, 10 entre 0, ¿qué te da, Rolando?
No se puede dividir. Es indeterminado, o sea, es algo que tiende a infinito, aparentemente. ¿Está claro? Pero en cambio, si tienes un 0 aquí y aquí tienes un 2, al dividir 0 entre 2, pues te da 0. Ahí sí. ¿Está claro? Y ahí sí, puedes hacer el menor cociente. Pero nunca, pongan atención, nunca se debe escoger a lo que se conoce como el renglón y la columna, que es el número clave o el número del pivote. Nunca se debe escoger un valor negativo ni 0. Aquí no puede haber 0 porque si tú divides cualquier valor entre 0, te va a quedar indeterminado o el problema no lo vas a poder solucionar. ¿Captamos? Pero eso ya no venía implícito, ¿o sí? O sea, digo, o sea, el problema no nos lo permitiría resolver si ya fuera negativo o 0, ¿no? Porque hay que dividir entre el componente, ¿verdad? Y si dividimos entre 0 ya daría error, ¿no? Sí, por eso, si tú lo quieres dividir y aquí tienes un 0 como número clave o número del pivote, lo que va a suceder es que después ya el programa o el software ya no te va a dar resultados. ¿Sí? Entonces, por eso les estoy mencionando que nunca debes de escoger aquí a lo que es la intersección de renglón y de columna, nunca debes de escoger valores ni ceros ni negativos. La misma naturaleza del problema no te va a permitir, ¿vale? La única forma es que el problema esté mal planteado, ¿sí? O tenga una solución infinita, ¿ok? O ilimitada, como fue lo que les expliqué en el método gráfico. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, les voy a explicar ahora cómo formar la segunda tabla. Si ustedes aprenden cómo hacer la segunda tabla, déjenme decirles que ya a partir de ahí la tercera tabla se vuelve a ciclar. O sea, ciclar significa que sigues el mismo procedimiento que voy a usar para formar la segunda tabla. Entonces, si tú lo captas, cómo formé la segunda tabla, ¿sí? Te vas a dar cuenta que ya es fácil resolver la tercera tabla y las tablas subsiguientes. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, quiero reiterar lo siguiente, que el haber escogido el más negativo en su columna, eso me permitió saber qué variable es Y y qué ganancia de variable, que es 5, van a entrar en la segunda tabla, y el haber escogido el renglón clave o el renglón del pivote en base al menor cociente, eso me permite saber que en la segunda tabla el 0 y el H2 van a desaparecer. Y el 0 y H2 van a ser sustituidos por el 5 y el Y. ¿Está claro? Bien. ¿Alguna pregunta? Porque voy a empezar a formar la segunda tabla. Hasta ahí. ¿Qué fue lo último que dijo, profe? Que el 0 y el H2 serán sustituidos, ¿cómo? Ahorita se los voy a volver a explicar, porque si no captaron a la primera, a la segunda van a captar. ¿Ok? Ahí va. No, ok. Ahí va. Fíjate bien. Para formar la segunda tabla, ¿sí? Yo voy a empezar con un renglón. A ese renglón le voy a llamar renglón principal. Porque a partir de ese renglón, yo ya después voy formando todo lo demás. Todo lo demás lo voy formando. Entonces hay un renglón principal que se basa en el renglón clave o renglón del pivote, que es este. Entonces aquí lo voy a poner. En lugar de 0 y H2, estos dos van a ser sustituidos por 5 y Y. Entonces aquí voy a poner 5 Y. Ya estos, ¿sí? Ya no va. Arriba va un 0 y va un H1. Estos pasan iguales porque no participó en el renglón clave o renglón del pivote. Entonces estos pasan igual. Muy bien.
les voy a enseñar, a partir de aquí, ya cuando tú formas la segunda y demás tablas, yo puedo aplicar Gauss-Jordan o puedo aplicar montante. Díganme qué metodología les gustaría que, sí, aplicáramos. Montante, no sé si conocieron ustedes en álgebra lineal montante. No. No les enseñaron. No. ¿Quién les dio clase de álgebra lineal? La ingeniera Yara. Ingeniera Yara. Yara, y Yara no les dio montante. Es que miren, aquí pasa lo siguiente. Haz de cuenta que hay técnicas que van siendo más modernas y hay técnicas que van siendo más antiguas. ¿Sí me explico? Entonces, montante es una técnica más moderna que ya desplazó a las otras, pero hay personas que todavía le siguen dando a ustedes herramientas, ¿sí? Un poco más antiguas. ¿Sí me explico? ¿Cuál es la ventaja del método de montante? Que cuando tú trabajas, ¿sí?, con tablas como estas, la diferencia que hay entre montante y Gauss-Jordan es que montante trabaja con puro entero y Gauss-Jordan trabaja con fracciones o decimales. ¿Está claro? Bien, ¿quieren que yo les puedo explicar cualquiera? ¿Quieren que les explique Gauss-Jordan? Les explico Gauss-Jordan si es la metodología que ustedes dominan. ¿O quieren que les enseñe montante? Enseñaron las otras, Sí, la sí, que otra, montante. montante. Sí. Les enseño montante. Sí, montante. Es más fácil montante y sirve de que aplican, que ustedes aprenden una técnica que si la manejan, les va a servir ya de aquí en adelante, se van a olvidar de Gauss-Jordan. Déjenme decirles que Gauss-Jordan lo veneran en Alemania, a Gauss. Allá lo consideran, sí, porque él fue a revolucionar mucho en las ciencias, en el álgebra lineal. Pero montante fue porque acaba de fallecer el año pasado. Montante fue un maestro de aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el que yo conocí, yo tuve el privilegio, porque fue mi maestro. Él me dio clases cuando yo estuve, ¿sí?, en la universidad estudiando, él me dio la clase de álgebra lineal, y cuando yo llevé clases, él apenas estaba descubriendo esta metodología. De hecho, en Alemania, le llaman en Alemania el método mejorado del mexicano, así le llaman. En Alemania dicen nuestro respeto para el método mejorado del mexicano. ¿Qué significa eso? Al decir ellos el método mejorado es, pues, el método que mejoró, ¿sí?, al de Gauss, ¿sí?, en Japón, en todas partes, porque este es un método más preciso que el Gauss-Jordan y que el Kramer y que todos los demás, ¿sí? Es una lástima que no se los hayan dado porque, bueno, a lo mejor no lo conoce o no viene en el programa o no sé, pero bueno, yo se los voy a enseñar, no creo que batallen porque es algo muy simple, pero necesito que pongan atención, ¿sí? Entonces, fíjense bien, voy a formar el renglón principal y voy a aplicar montante. El que quiera saber sobre este método, él fue mi maestro, se llamó René Montante, y él, te puedes meter en YouTube y buscas algoritmo o método de montante y ahí viene la explicación detallada de dicho método. Déjenme decirles que él fue mi maestro y al paso de los años, en 1977, que yo me recibí en el 77, en enero, él me invitó a mí para que él y yo, ¿sí?, participáramos dando una diversidad de conferencias por toda la República. Tenía 21 años y anduvimos él y yo por toda la República explicando este método, porque nos hablaban de todas las universidades, porque este método
lo desarrolló en el 75, 76, más o menos. Y anduvimos por muchas universidades de México. La primera universidad que me tocó a mí dar una conferencia fue en el Tecnológico de Monterrey. Yo tenía 21 años y yo lo que hacía era aplicar el método de él, pero en técnicas. ¿En qué técnicas? Pues tanto en las materias, hay muchas técnicas dentro de la investigación de operaciones donde se aplica su método. También hay muchas técnicas en muchas otras materias. En electrónica, en ustedes hay muchas materias. En estadística y también. Entonces, cuando yo iba y lo acompañaba, él explicaba lo matemático y yo explicaba las aplicaciones. Entonces les decía yo, miren, es que esta técnica comparada con Gauss-Jordan, miren todo lo que nos simplifica. Y fuego le dábamos y la gente quedaba pues muy contenta, ¿verdad? Y bueno, pues anduvimos por toda la República. Me tocó el privilegio de convivir mucho con una persona que diseñó un método y que ese método pues ya está pasando para la posteridad, ¿verdad? Como un método científico de gran aplicación. Bien, entonces repito, en lugar de 0 y H2, 5 y Y. Como voy a aplicar montante, todos los demás elementos en lugar de 0 y H2, cuando aplico montante pasan igual. O sea que aquí voy a poner un 10, después sigue un 1, después sigue un 2, un 0 y un 1. Cuando aplicas montante, el renglón que tú estás pivoteando, ¿sí? Por eso aquí les decía columna clave o columna del pivote. Si aplicas montante, esto se le llama columna del pivote y renglón del pivote. Si aplicas Gauss-Jordan, se le llama columna clave y renglón clave. ¿Ok? Y a este se le llama número clave con Gauss-Jordan. Si hubiera aplicado Gauss-Jordan, fíjense bien la diferencia. Que en lugar de haber puesto un 10 aquí, hubiera tenido que dividir entre el pivote, entre el número clave. En lugar de esto, yo hubiera tenido que poner un 5 aquí. Aquí hubiera tenido que poner un medio, 2 entre 2 un 1, 0 entre 2 un 0 y 1 entre 2 un medio. Y la diferencia es que aquí ya me hubieran quedado quebrados fracciones, para que me entiendan. En cambio, montante, sigues trabajando con enteros. ¿Preguntas hasta ahí? Bien, por eso le puse aquí por montante, ¿Alguna pregunta? ¿No la hay? Bueno, entonces, fíjense bien, este 0 y H1, nada tuvo que ver, lo coloco aquí. Luego los de arriba. Aquí arriba, siguiendo el orden, aquí voy a colocar una X, aquí, y un 3. Donde está este 2 arriba, voy a poner una línea. Una línea significa que al poner una línea aquí arriba, significa que ya esta variable y y 5 ya están participando en la solución, en el área de solución de mi problema, en la segunda tabla, y que entró en la primera iteración, en la primera tabla, o en la primera tabla de iteración, para que me entiendan. Bien, luego enseguida voy a poner el H1 con 0 y el H2 con 0. O sea, tengo que, ¿sí?, establecer correctamente mis columnas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo lo que está con verde, ¿qué está pasando? Todo lo que está con verde es igualito como lo que está acá arriba. Lo que me falta es lo que tengo que completar aplicando, ¿sí?, la técnica de montante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bien, pongan atención porque a partir de este momento vamos a aplicar a montante. ¿Ok? Pongan atención. Fíjense bien cómo sale este número, el que está arriba del 10. Para mí es un número nuevo que voy a encontrar. Y quiero que pongan atención aquí. Ahí va. Lo que voy a hacer es multiplicar 16 por el pivote, que es el 2. 16 por 2.
Eso me da un total de 32. Bien. Repito, 16 por 2, 32. Menos, en sentido contrario al 16 por 2, tomando como referencia la columna y el renglón del pivote. Entonces, si yo estoy aquí, 16 por 2, menos 3 por 10. Entonces sería 30. ¿De acuerdo? Siempre que empiecen por montante, la fórmula debe dividirse entre el pivote anterior. Y el pivote anterior es la unidad, porque, sí, aquí tenemos la matriz identidad. Si aquí hubiera 2 y 2, un 2, un 0, un 0 y un 2, entonces tendría que dividir entre 2. Entonces, este valor que aparece aquí de la matriz unitaria me va a permitir a mí, ¿sí?, que agarre ese valor como pivote anterior, porque hay una fórmula para sacar este valor, que es número nuevo es igual al número actual por el pivote actual menos el elemento que corresponde a la columna del pivote, tomando como base este, por el elemento que corresponde al renglón del pivote entre el pivote anterior. Es una fórmula que descubrió Montante. El que quiera meterse, repito, ya saben, ya les expliqué cómo lo puede hacer. Entonces, repito, la respuesta sería 16 por 2 menos 3 por 10 entre 1. ¿Cuánto me da? 2. ¿Está bien? ¿Captamos? El que sigue del lado derecho. 2. ¿Cómo sería? Voy a encontrar este abajo de X. 16 por 3. No, 16 por 2. No. Este 16 ya lo sacamos. Me voy al que sigue. Sería 2 por 2, Sería ¿no? 2 por 2 menos 3 por 1. Así es. 2 por 2, 4 menos 3 por 1. Sería 4 menos 3 entre 1. ¿Cuánto me da? 1. 1. Bien. Luego, fíjense bien con montante. La columna que pivoteas es donde está el 2, aquí. La columna donde pivoteas se generan ceros por regla práctica. Entonces aquí yo voy a poner un 0 arriba y voy a poner un 0 abajo. Un 0 arriba y un 0 abajo. Ahí está. Por eso lo pongo con verde, para que no se les olvide que todo lo que está con verde, ¿sí? Entonces, por regla práctica, en la columna que estoy pivoteando se hacen ceros en todos los elementos que yo tenga ahí. Entonces, el 0 aquí y el 0 abajo, que sería aquí y aquí. Bien, me voy con el siguiente elemento, ¿sí? Abajo de H1 es 1 por 2 menos 3 por 0 entre 1. ¿Cuánto me da? 2. 2. El que sigue del lado derecho sería 0 por 2 menos 3 por 1 entre 1. ¿Me queda? 3. Ahí está. Profe, ¿Ya está? ¿por qué es entre 1? Porque la fórmula de montante dice, si te metes te vas a dar cuenta que dice número nuevo es igual al número actual por pivote actual menos elemento que corresponde a la columna del pivote por el elemento que corresponde al renglón del pivote, todo eso dividido entre el pivote anterior. Así es la fórmula. Y el pivote anterior es el resultado que tú tengas en la matriz que estás iniciando, que es la matriz unitaria. Este 1 es el pivote anterior. Ok, Ya les entonces expliqué hace rato que si aquí hubiera habido 2, 0, 0 y 2, aquí debe de agarrar el valor de 2. ¿Ok? era un 2 y un 1. No. ¿No se puede? No pueden ser estos 2 y un 1. Siempre van a ser iguales. Siempre tienen que ser iguales porque es la matriz unitaria o puede ser una matriz escalar. Escalar es que en la diagonal tiene que ser el mismo valor. Okay. Si no te da el mismo valor, eso es un error que cometiste. Sí, es un error que tú cometiste al vaciar esa información. Bien, pero generalmente todos los problemas, cuando inicias, te debe de quedar la identidad, como aquí.
¿Captamos? Y entonces dio -3 porque se sumó lo que eran los otros resultantes. Sí. Este -3, ¿por qué dio? Porque está multiplicando 0 por 2 menos 3 por 1. Y luego lo divides. Así de fácil. Bien. ¿Alguna? Profe, A ver, Espino, dígame. dice que si hubiera habido o más de un 1 abajo de H1, y si hubiera habido un 1 abajo de H2, el pivote anterior sería 2. Sí, pero ya les expliqué que, ya se los expliqué hace ratito, pero siempre te va a dar la identidad para que no te compliques. Cuando tú empieces, siempre va a ser la identidad. Y así ya no te compliques. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, me faltan todos estos elementos. Por eso se los puse yo aquí con verde y les voy a poner con naranja los elementos que me faltan. Abajo de donde está el 2 y el 10 está este 0. Pongan atención. Sería 0 por 2 menos 10 por menos 5. Repito, 0 por 2 menos 10 por menos 5. Y ese resultado lo divido entre 1. ¿Cuánto me da? 50. 50, lo coloco aquí. Da menos 50, ¿no? No, porque tienes 10 por menos 5, te da menos 50. Por el negativo que tienes afuera, es da positivo. Exactamente. Estás utilizando el álgebra correctamente. Entonces te da 50 el valor. Pero ¿cuál negativo que está afuera? El negativo de la resta. El negativo, hay un negativo en el medio. Porque mira, tienes 0 por 2, te da un valor menos, menos 5 por 10. ¿Ya? Ya. Ya agarró la onda ahora sí. Perfecto. Nos vamos con el que sigue. Este de aquí. Ahí va. Pongan atención. Menos 3 por 2. Menos 6. ¿Verdad? Sí. Menos, repito, menos 1 por menos 5. ¿Qué me queda? Menos 5 por menos más 5. Y da el resultado -1. ¿Y queda como resultado? Menos 1. Menos 1. Correcto. Al dividirse ya. Correcto. ¿Vamos bien? Ya, sí. El que sigue ahora. Este que está aquí abajo de H1, el de mero abajo. 0 por 2 menos 0 por menos 5. 0. 0. Lo coloco aquí. El último. 0 por 2 menos 1 por menos 5 entre 1. Menos 5. 5. 5, ¿verdad? 5 positivo. Positivo. Acuérdate, Eduardo, del menos que tienes afuera. Sí, es que no lo vi. Está bueno. Acuérdense que son operaciones donde van signos de por medio y si no lo haces bien, si tú hubieras puesto, Eduardo, menos 5 aquí, ya te altera todo. ¿Sí? Entonces, si no haces bien las operaciones, si no estás captando, te equivocas, pues, los errores cuestan. Bien. ¿Qué sucede? Ya terminamos la segunda tabla. ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿es óptima? ¿Esta segunda tabla es óptima? No, porque hay Pues un menos no, 1. porque tenemos un negativo. Perfecto, entonces hay un negativo que es menos 1, ¿verdad? Aquí. ¿Qué significa eso? Que hay que hacer otra que de tablita. ahí vamos a agarrar el pivote. Ándale, entonces de aquí vuelvo yo a seleccionar, ¿sí? Por ser este el más negativo, es el único que haya. Pongan atención. Si aquí hubiera habido otro menos 1 aquí y un menos 1 acá o en cualquiera, cuando son iguales, sí, fíjense bien, ahí no importa el que tú escojas, ¿de acuerdo? Cuando son iguales aquí, menos 1 y menos 1 acá, ¿sí? El que tú hayas escogido no pasa absolutamente nada. Pero, pongan atención, cuando seleccionas el renglón como aquí, si aquí me hubiera quedado un 5 como este, y arribita me hubiera quedado un 5, cuando hay un empate,
Ahí no puedes escoger en forma arbitraria como acá. No se nos ha presentado el caso, pero les estoy explicando qué podría suceder. ¿Está claro? Cuando hay un empate acá, existe se le llama a eso empate, ¿sí? Tiene un nombre científico y hay que romper ese desempate. Y se los tengo que explicar cuando se presente. Pero se los estoy anticipando de que no es arbitrario escoger. ¿Ok? No, aquí en renglón no debe ser escogerse en forma arbitraria. El que yo quiera, no. Aquí sí. Abajo, no hay problema. Pero arriba, no. Bien, ya escogí entonces la columna del pivote. ¿Ahora qué hago? El mismo procedimiento de arriba de multiplicar, de Montaigne de tal por tal menos tal y tal, y luego al último entre 1. Bueno, Bien, entre 5 creo. Bien, aquí lo que voy a hacer, pongan atención, ahora es seleccionar, ya seleccioné la columna del pivote. Ahora voy a seleccionar nuevamente el renglón del pivote. ¿Ok? No lo tengo seleccionado, la columna sí, ya sé que este y este van a entrar, pero hay que ver cuál de estos va a salir. Entonces voy a seleccionar el renglón del pivote. ¿Qué debo de hacer? A ver, Rolando, usted que trae las pilas bien puestas. En eso ando. Va a dividir, va a tener que dividir, a ver, va a dividir 1 entre, uno no. Espérame, estoy viendo, estoy comparando lo que tengo aquí y lo que tengo acá. Ah, va a dividir 2 entre 1 y 10 entre 1. Y 10 entre 1, perfecto, Role. ¿Usted trae las pilas bien puestas? Va a dividir usted la columna de resultados entre el respectivo elemento de la columna del pivote. Entonces, 2 entre 1 y 10 entre 1. Ahí está. ¿Ok? A ver, René Salinas, usted que está muy calladito, ¿cuál de esos voy a escoger? Profe, 10 entre 2. Fuera del anterior. Es del anterior, papi, es del anterior, papi. La columna, esta es la columna, esta es la columna del pivote. Entonces vas a dividir este entre este y este entre este. ¿Ok? Entonces... Es que lo que dice Eduardo es que es un 1. Sí. Es un 1, nomás te lo hice a propósito para ver si estaban ustedes al tiro. Es un ok. Entonces, ahora sí. Okay, ahora va a elegir el número menor, que sería el 2. A ver, René. Va a elegir el menor. ¿Cuál? El menor, que sería el 2. Ándale, tú, René, al puro tiro. Entonces voy a seleccionar, ¿sí? Este renglón, ¿sí? Que se le llama renglón, ¿sí? Del pivote. Pivotón. ¿Vamos bien? Sí. Hasta ahí preguntas. Vamos al tiro, ¿va? Bueno, vamos a hacer la tercera tabla. Creo yo que esa tercera tabla, ya vamos a llegar a la tabla óptima. Tiene que quedar en esa. Esta es la win. Esperemos que así sea, ¿verdad? Pero lo tenemos que ir haciendo con naturalidad. Ahí va, con naturalidad. Muy bien. Entonces, en lugar del 0 y H1, ¿qué voy a sustituir para formar la tercera tabla? 3 y X. El 3 y el X. Esa es la función de la selección de la columna del pivote. Por eso la estoy seleccionando, porque estos dos van a entrar por estos dos. Porque el renglón del pivote, ese es el que me indica qué variable y qué ganancia. ¿Quién se va a cambiar por quién, no? Por así decirlo. Así es. Entonces, en lugar de 0 y H1, voy a poner 3 y X. Aquí lo voy a poner. 3 y X. ¿Sí? Ok. Abajo del 3 y X, esto nada tuvo que ver con el renglón. Coloco aquí 5 y Y. ¿Sí? La fila, ¿cómo pasa por montante? ¿Cómo pasa esta fila por montante? Igualita. Igual. Entonces aquí voy a poner un 2, un 1, un 0, un 2 y un menos 3. Ahí está. ¿Ok? ¿Alcanzan a ver ahí? Sí. Muy bien. Luego,
Fíjense bien, aquí arriba donde estaba el 1, le voy a poner 2 líneas. Significa que entró en la segunda tabla, en la que sigue una línea, en la que sigue H1, H2, 0 y 0. O sea, esto que está aquí ya no tiene movimiento, se coloca igual. Una línea aquí que acaba de eliminarse, 2 líneas. Las líneas no importan. Si lo dejan en blanco o le ponen líneas, es lo mismo. Luego, donde aparece el 1, con las 2 líneas, aquí voy a colocar los ceros, porque se genera automáticamente 0 en la columna del pivote. ¿Ok? Ah, ok, sí. Automáticamente, donde está la columna del pivote, se generan ceros en la nueva tabla, aplicando montante. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Y ya lo que me faltaría es encontrar los demás elementos aplicando la fórmula de montante, pero no se les olvide que ahora cuál va a ser el pivote anterior, porque cuando partí el pivote anterior era este 1 que está aquí. Ahora cuál va a ser el pivote anterior. El 2. 2. Este 2. ¿Por qué este 2? Porque este ahora va a ser, ¿sí? Lo voy a colocar por aquí, el 2, para que no se me olvide que va a ser el pivote anterior, este. Lo voy a poner en un cuadrito. Fíjense bien, para que se den cuenta lo que estoy haciendo. Donde aparece, fíjense bien, H1, en fila, lo checas en columna, aquí aparece un 2 con 0 y 0. Donde aparece Y aparecería aquí, aparece un 2 con 0 y 0. Por eso este es el pivote anterior. Acá antes eran estos 1 los que estaban aquí. Los que están aquí es un 1, 0 y 0, 1 y 6 y 0. Los que están aquí es, ¿sí? 0, 2, 0, ¿sí? Que es este, y con H1 es 2, 0 y 0. Entonces el pivote anterior es este, que equivale a lo que les estoy explicando. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Voy a sacar los elementos que me faltan para completar la tercera tabla. ¿Estamos listos? Sí. Empezamos. Alan Peña, usted que está al puro centavo también, Alan. Da 4. Sí. ¿Cuánto me da esta respuesta, Alan? ¿Qué voy a hacer ahí, Alan? Ando perdido, profe. Sí, pues ya me di cuenta, Alan. Usted es de los que nada más se pone a ver, y no está con el deseo 4, de... ¿no, profe? Me dio menos 4 a mí. Me dio menos 4. Pon atención. Sería, fíjense bien este. 10 por 1. 10. 10. A 10 le quitas menos 2 por 1, te quedan 8. 8 al dividir entre 2. 4. Queda Positivo. 4. Ahora es que resté mal, al revés, resté. Ahora nos vamos aquí. 2 por 1 menos 0. 2 por 1 menos 0. Entre 2. 1. Ese es el pivote nuevo. 0 por 1 menos 1 por 2. Entre 2. Menos 2. Al dividir 2 entre 2 te queda menos 1. El que sigue, 1 por 1 me da 1. Menos por menos da más. 3 por 1 te da 3. 1 más 3 son 4. Entre 2, 2. Es aritmética eso. Eso no les voy a enseñar yo porque ya lo traen desde primaria, la aritmética. Son multiplicaciones. Bien, voy con este. A ver, Ezequiel, ¿cuánto da este Ezequiel aquí? Ese da... 20. 24, ¿no? A ver, ahí va. Digo, no, 20. Ezequiel está Sí, jugando 24. a las adivinanzas. Vamos a ver. 50 por 1. 50. 50. A 50. Menos, ¿sí? Menos 2 por menos 1 se hace 2 más. Entonces tienes 50 más 2, 52. Lo vas a dividir entre 2 y te da 26. Aquí le pones un 26.
¿Captaron? Sí. Sí. Órale. Profe, yo tengo una pregunta en donde era el pivote anterior. ¿No daría un medio? Porque es que pues, sería de que Es que no sé en cuál dices que da un medio. la tabla anterior, donde está el pivote, que es el 2, donde están las dos barritas, donde iba Y. ¿Aquí? No, a la derecha, abajo del 0 a la derecha. Sí, para sacar ese, Ese 2. no sé, es 2 por 1. No, acuérdate que toda la fila pasó igual. Aquí pasó todo igual. Por eso lo pongo con verde. No, pero para sacarlo a la nueva fila, ese mismo valor. Pues es que apenas lo voy a sacar. Todavía no lo he sacado. ¿Sí? No te da un medio, mira. Sería 2 por 1. 2. 2. Menos 0. Entre 2. Es cierto. Ok, sí, cierto. ¿Y cuánto da? 1. 1. ¿Sí? El que sigue. 0 por 1 da 0. Menos 2 por 1. Menos 2. Entre 2. Menos 1. Menos 1. Espérenme. Estoy cometiendo un error. Porque estoy en el de abajo. Está seleccionando otro, profe. Sí, es que me confundí ahorita. Es este por Ya este. ves, Felipe. Este por este da 0 y este por este es 0. También da 0. Entonces aquí da 0. Yo estaba cometiendo un error, por ahí me confundí. Sí. Y este que sigue es 0 por 1. 0. 0 menos 2 por menos 1. Me queda 2 positivo entre 2. Positivo entre 2 es 1. 1. Ahora sí. ¿Sí? El que sigue, 5 por 1. 5. Menos por menos da más, por menos queda negativo. 5, le quito 3 negativos. 2 y entre 2, 1. Entre 2, 1. Ya nos dio por fin. ¿Puedes repetir ese último? Este último sería 5 por 1. Ajá. Me da 5. Menos por menos da más. Por este menos queda negativo. Si multiplicas este por este te queda menos 3. 5 menos 3, te quedan 2 entre 2, 1. Ya está. Ya. Ok, ahora fíjense bien. El renglón indicador, que es estos 4 elementos, ¿qué está sucediendo con estos 4 elementos? Ya no hay negativos. Todos son ceros y positivos. Entonces ya estamos en la tabla óptima. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya estamos en la tabla óptima. Cuando ya estamos en la tabla óptima, ya no hay necesidad de iterar. ¿Está claro? No hay necesidad de iterar. Entonces, aquí, que es donde está el área de solución, aquí en esta parte, voy a encontrar la respuesta. ¿Cuánto vale X ahí? Aparentemente vale 2, ¿sí? Pero ese 2 lo voy a dividir entre el pivote anterior, ¿sí? Que es este, ¿sí? Sería 1. Va el pivote anterior, que no se nos olvide que va a ser este 1 que está aquí. Este 1 pasa a ser el pivote anterior de aquí. Si se te olvidó, no se te olvide que donde está X, aquí es donde debe estar X, 1 y ceros, Y, aquí está, Y, 1 y ceros. Entonces, este lo divido entre 1 y me queda como respuesta 2. Y vale 4 entre 1, sería 4. Y Z máxima es igual a 26 entre 1, que te da 26. Y esa sería la respuesta de este problema lineal. ¿Sí? Entonces, en esta parte se lee, nomás que no se les olvide que hay que dividirla entre el pivote anterior, ¿sí? Que sería este 1, y ya les expliqué cómo se detecta. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, solo de practicar ahí. Eso es exactamente lo que acaba de decir Eduardo.
La única profe. forma de aprender bien las cosas... Profe, un practicar. compañero tiene duda o algo. A ver, antes- Ya fue lo último, para localizar el pivote anterior, ahí fue donde pasó Mira, lo mismo, que volteé a copiar y me como perdí. esta fue la óptima, te vas y lo divides entre el pivote anterior, que es este. Ahora, Ajá. si tú quieres confirmarlo, reafirmar esto que te estoy explicando, chécate en X. Aquí se supone que debería haber estado X. Aquí está 1 con ceros. Chécate Y. Aquí debe estar Y 1 con ceros. Entonces, si lo divides entre 1, ese es el pivote anterior. Es una forma de confirmar lo que te estoy diciendo. Ya. ¿Okay? Entonces, aquí esta sería la respuesta. Ahora, quiero que pongan atención. A lo mejor alguno de ustedes preguntará, oiga maestro, ¿y es la única respuesta que hay para este problema? ¿O puede haber dos? ¿Sí? Aquí quiero que pongan atención para que ustedes sepan si tiene única o múltiple solución. ¿Sí? Pongan atención. ¿Sí? Porque esta es una regla infalible también. Ahí va. Checa la tabla óptima. Esta es la tabla óptima. ¿Sí? Esta que está aquí es la tabla óptima. Checas en el renglón índice. ¿Cuántos ceros tienes en el renglón índice? ¿Cuántos ceros hay, Rolando? Llovera, ¿cuántos ceros hay en el renglón indicador aquí abajo? 1. En la última hay ¿Es 2. cierto, Eduardo? No, Son dos. en el último hay 2. En el Hay otro dos, era 1. Rolando, son 2. Sí, es que lo tengo aquí rayado porque había pensado que era un 1 en otras operaciones, pero sí, es dos ceros. Bueno, son 2 ceros. Fíjate bien, si son 2 ceros y dos variables, ¿sí? En la solución óptima, eso significa que tiene única solución. Cuando están igualados el número de variables, aquí son X y Y, con el número de ceros, significa que este problema tiene única solución óptima. Entonces se le pone con única solución óptima. ¿Ok? Fíjate bien, si aquí en el renglón índice hubiera habido 3 ceros, y aquí nada más hay 2 variables, eso es indicador de que puede tener otra alternativa de solución óptima. ¿Captamos, Eduardo? Eduardo, ¿captamos? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Me podría repetir lo que expliqué? Que para lo que es contar las tablas de la solución óptima, simplemente hay que verificar a través de los ceros si tienen la cantidad ¿cómo se llama? O sea, te vas al renglón indicador y checas el número de ceros que hay. Si estos dos son ceros, y son 2 ceros y aquí son 2 variables, en el área de solución significa que tiene única solución. Pero si hubiera habido 3 ceros aquí en el renglón indicador y 2 variables, entonces sería múltiple solución. ¿Está claro? ¿Múltiple solución óptima? Sí. Sí. Pero ahí en ese caso que hubiera una múltiple selección óptima, ¿es factible quedarme en donde estoy o tener que avanzar otra vez? Son 2 cosas, Eduardo. Una de ellas es quedarte allí, pero sí indicar de que tiene una segunda o una tercera solución. Eso significa múltiple solución. Pero que estés consciente de que si esto es lo que a ti te conviene, manéjalo así. Pero si tú dices, quiero encontrar otra solución, pues le puedes continuar. ¿Me explico? Le puedes continuar. Después vamos a ver un caso de esos. ¿Sí? Después vamos a ver un caso de esos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas alguna que tengan? Lo que dijo Eduardo es muy cierto. La forma de aprender, ¿sí?, a desarrollar el método Simplex es a base de práctica. Ahora, fíjense bien,
el día de hoy el valor agregado que tuvieron ustedes. Fíjense bien. El día de hoy, de un problema lineal que tuve yo pequeñito, les enseñé yo cómo, usando teoremas de la programación lineal, resumido en una tabla, cómo generar las igualdades y tener listo y preparado estas igualdades para la formación de mi primera tabla. Entonces, el día de hoy les enseñé a ustedes, ¿sí?, cómo formar la primera, segunda, tercera tabla, llegar a lo óptimo, interpretar el problema. Y aparte, Eduardo, ustedes el día de hoy aprendieron la aplicación del método de montante. Si ustedes observan, todos los valores que utilizamos aquí, todos son enteros. Si hubiéramos aplicado Gauss-Jordan, ¿sí?, hubiéramos manejado aquí fracciones o decimales, para que me entiendan. Y las fracciones y decimales es un poco más laborioso, no es difícil, es más laborioso el manejo de las fracciones o de los decimales. ¿Captamos? Por eso yo les recomiendo usar el método montante. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí? ¿Y el método que acabamos de ver es de Montaigne o es el método simplex? No. Otra vez, para que quede bien claro. El método que vimos hoy para solucionar nuestro problema lineal fue el método simplex. Pero el que me ayudó a mí al simplex, ¿sí?, el día de hoy que me ayudó para llegar a la solución fue un método de álgebra lineal que se llama el método montante. ¿Sí me explico? Pero el que estamos resolviendo es el método simplex, ¿sí? Por eso yo les he dicho a ustedes que ustedes cuando están estudiando van llevando 3 tipos de materias. Materias básicas, que son todas las matemáticas que te dan, el álgebra lineal y todo eso, que es la base. Eso se le llama por eso materias básicas, porque esas son las que te van a apoyar a ti cuando lleves materias introductorias y materias de especialidad, ¿sí? Si tú no traes buenas bases, vas a batallar porque vas a tener que retroceder, retrabajo, se le llama retrabajo, es volver otra vez, ¿sí?, a estudiar lo que debiste haber aprendido en su tiempo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, por eso la educación profesional, cuando tú vas a ser un profesional, porque ustedes están estudiando una carrera profesional, entonces a ustedes, para que sean los profesionales, tienen que sustentarse en los resultados que ustedes obtienen, pues son ingenieros y van a tratar de resolver problemas profesionales, entonces ustedes tienen que sustentarse siempre en metodologías científicas. La metodología científica que estamos utilizando aquí para resolver este problema lineal, el problema de planteamiento lineal, es el método simplex, ¿sí?, pero con soporte del método de montante. ¿Sí captaste, Eduardo? Así es, ya entendí. Bien, ¿ok? Como también este método simplex, si ustedes me hubieran dicho, no, maestro, queremos Gauss-Jordan, lo hubiéramos hecho con soporte del método, ¿sí?, de Gauss-Jordan. ¿Ok? ¿Preguntas? No, ya no. El método simplex. ¿Mande? ¿Sí me escuchó? A ver, Jesús, ¿no? ¿Me escuchó? Jesús Espino, dígame. ¿Sí me escuchó, profe? Es que usted no se oye bien, Jesús. Jesús Espino se oye como cortadón su micrófono. ¿Quién más quería participar? ¿Sí? ¿Preguntas? Bien, yo les voy a pedir a ustedes que hagan una tarea, ya para irnos. Ahí va, vamos a cambiarle aquí. Me lo van a hacer de tarea. Ahí va. Este problema lo voy a cambiar, ¿sí? Vamos a ponerle aquí ahora 5
aquí 3, ¿sí? Vamos a ponerle 6 aquí y un 2 aquí. Voy a cambiar estos. ¿Sí? Esta va a ser la tarea. Sería 6 por 2, 12, más 12, 24 aquí. Y sería 6 más 4, 10. ¿Ok? Profe, no alcanzo a ver. No, Ahí va. ¿cree que pueda repetir la ecuación? Sí. Ahí va la primera. La primera restricción, 2x más 3y menor o igual que 24. La segunda, x más 2y menor o igual que 10. Y la función objetivo, z máxima igual a 5x más 3y. ¿Ok? Me la Ya van a quedó. hacer como, ustedes, fíjense bien, me la van a hacer de tarea. ¿Ok? La van a hacer de tarea y la suben, la saben subir y me la envían. No al correo, me la pueden subir por Teams. Sí. ¿Se Le la toman subimos allá al chat ¿Al chat? pues, o ¿qué va es a lo más asignar fácil? una tarea? ¿Va, Asignar una ¿va a tarea. hacer Y ahí assignment le de subimos. Teams para mandarlo? Bueno, súbanlo al chat, está bien. En el chat yo checo a ver cómo les... Nomás tómenle una foto en el chat. Tómenle una foto, pónganle su nombre, le ponen una foto. Lo quiero a mano, ¿eh? Esto lo quiero a mano, no, nada en la computadora ni nada de eso. ¿No sería mejor, ¿Sí? profe, ponerlo en el blog de notas, ahí en apuntes? Sí, Bueno. sería mejor. ¿Cuál es más fácil para ustedes? Pues que asigne una tarea, yo creo, ¿no? Sí. Sí, un Y ahí assignment, nada más. porque en la tarea solo subes el archivo y listo. Y le das en entregar. Ok, entonces les voy a subir esta tarea. Ok, ahorita la copio, la voy a subir y entonces ustedes me la entregan acuérdense que es hasta el martes. Entonces, les voy a dar chance hasta el domingo y yo se las pongo Ya el día de está. hoy más tarde. Ok. Ya quedó. Sí, ya quedó. Profe, esa pluma, ¿verdad? Sí, háganlo con pluma o con lápiz, pero si lo van a hacer con lápiz, que esté bien remarcado. Ok. Ok. ¿Cuál es la razón de encargarles yo esta tarea? Practicar. Más que todo que practiquen, porque si no practican, pues no aprenden. ¿Qué les pareció el método en sí? El de Montaigne, muy padre. Montante. Y el Montante. simplex, pues es una tabla de números. Sí. ¿Sí? Son tablas de números. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, sí, ustedes, fíjense bien, de una pedrada se aventaron 2 patos. El primero fue que aprendieron el simplex y el segundo fue que aprendieron montante. Y montante les va a servir también para otras materias. ¿Ok? Bien, que la pasen bonito. Buen fin de semana. Más tarde les mando la tarea. Que la pasen bonito. Dios los bendiga. Hasta Nos vemos, el profe, igualmente. Hasta el martes, profe. Mande. Hasta el Ya martes, está. profe. Que la pase Hasta bien. el martes. Échale ganas. Nos vemos.
Profe, aún no se ha salido de la llamada. No, ahorita me salgo porque tengo ahorita un compromiso. Ah, Ya es que está. estaba grabando. Ya está. ¿Ya lo grabaste? A ver.